El compliance se ha transformado en un tema emergente, pero cada vez más desconocido también. Y hoy, en este primer programa de Compliance a la Avena, no lo vamos a resolver, pero sí vamos a empezar a introducirnos y a conocer de qué se trata este concepto hoy día tan de moda. Y la primera frase de lo que significa o a lo que hace referencia la va a dar aquí mi amigo, abogado, gerente de Cyber Consulting, Paulo García Huidobro. Hola Paulo, ¿cómo estás? Bienvenido a Compliance a la Avena. Hola Cristina, muy buenos días. Sin ser pretencioso, porque nunca más ser pretencioso de buscar un concepto así como unívoco. Yo creo que compliance se debe entender como el cumplimiento de normas legales que imponen obligaciones a lo público y lo privado, y cumplimiento de normas éticas que también se imponen a la conducta de lo público y lo privado. Básicamente, por ahí debiéramos tratar de entenderlo. Perfecto. Oye, yo que le quiero agregar algo ahí que tiene que ver con la cultura, y es algo que en lo que yo me dedico y me gusta, y por lo cual me acerqué al compliance, porque también lo veo como un propósito y una oportunidad para que las organizaciones sean más íntegras, más éticas, para que los trabajadores sean más éticos y para que las personas también tengan un comportamiento ciudadano ético. O sea, yo creo que el compliance efectivamente es una oportunidad expansiva, pero hoy día que está alojado solo en lo legal. Claro, sin duda, Cristina, lo que pasa es que el compliance como tal nace a propósito de los famosos delitos económicos. Entonces se ha mantenido en esa burbuja. Sin embargo, los últimos años, yo creo que 3, 4 años, ha ido creciendo a otros ámbitos. Ya hay programas de cumplimiento o compliance en materias laborales, materias tributarias, ambientales, etcétera. Sin duda, además, lo que tú dices es muy correcto y muy cierto, porque en definitiva los programas de cumplimiento mirados desde lo legal es lo mínimo. Es decir, el cumplimiento de lo que establece como obligación una ley es el comportamiento mínimo exigible a un ciudadano, ya sea en lo público o en lo privado, Cristina. Por lo tanto, todo lo que hay de ahí hacia arriba, que es lo ético, es lo que efectivamente tú señalas como la oportunidad de mejorar todas las conductas de las personas. Yo siempre pongo como ejemplo este tema del homicidio. El homicidio es la conducta mínima esperable de un ser humano, o sea, que otro no atente contra la vida de otra persona, pero ese no es el máximo, es el mínimo. De ahí parte el respeto al ser humano hacia arriba. Esto es lo mismo el compliance. Las normas legales lo que establecen es un mínimo de comportamiento, que tiene que ir acompañado de comportamientos éticos, controles, formas de hacer, formas de mirar, formas de comportarse al interior de las empresas y hacia afuera de las empresas, bueno, y también de lo público. Claro, oye, eso no pasó con la licenciada médica, y ese va a ser el primer tema de hoy día de Compliance a la Avena, donde vamos a hacer un diagnóstico de lo que pasó. A mí me hubiese gustado y traía como una pauta de casos y situaciones, nombre, persona, pero que en realidad cada día aparece una historia distinta. Una profesora, un médico, un funcionario. Entonces, la verdad que ya identificar no vale la pena a esta altura, pero sí deja para analizar muchas enseñanzas, ha sido parte del debate y las conversaciones. Y a mí, como ciudadana de a pie, me pasa lo que me imagino que le pasa a todo el mundo. Pucha, que da rabia, ¿eh? Porque al final uno que paga los impuestos, uno que trata de hacer el bien, uno que, no sé, la otra vez tú en una conversación privada tú me dijiste, pucha, los chilenos somos buenos pagadores, y pucha, pero dan ganas de con todo lo que pasa, de seguir saltándose en la fila al final. No, claro, este tema de las licencias, mira, independientemente de las personas, yo creo que ha golpeado fuertemente, primero que nada, tenemos que darle gracias a una persona que sí se dio la lata o se preocupó de estudiar y analizar esto, que es la Contralora General de la República. Y mira qué curioso, que fue una funcionaria que trataron de sacar de la Contraloría el ex Contralor. Entonces uno ir a preguntarse primero, los funcionarios que hacen bien su trabajo
son perseguidos por los propios funcionarios superiores general, comida que llama la atención cuando uno debería premiar a ese tipo de funcionarios. Pero segundo, bajo el punto de vista de las licencias, por supuesto que ha golpeado todo el tema de la fe pública, la fe en los funcionarios públicos, en la forma en que se hace, cómo se controlan estos temas, y evidentemente el ciudadano a pie, como decía el presidente Ricardo Lagos, se ha visto afectado, porque al final, ¿qué es lo que dice? Por un lado, los privados, porque este es el concepto que hay, los empresarios hacen lo que quieren, manejan incluso hasta niveles de los tribunales de justicia, y los públicos hacen lo que quieren porque nadie los controla. Y eso al final lo que produce no solo es un desazón hacia el cumplimiento ético de las obligaciones, sino que hace un desazón en el cumplimiento al final, incluso de la política, fíjate. Esto yo creo que enloda mucho más la mala opinión que pudieran no tener las personas de lo político, si tú lo quieres, porque lamentablemente lo público siempre se mezcla con lo político, y esto lo que ha demostrado es eso, es un abuso que han hecho funcionarios públicos de una situación que es legal, que son las licencias médicas. ¿Y de dónde está el abuso? Que sabían que nadie los controlaba. No los controlaban porque no querían, o no los controlaban simplemente porque había una negligencia en la forma de hacer el trabajo. Oye, bueno, aquí en este tema, que es parte del diagnóstico de este primer compliance a la vena, el caso de licencias médicas, tenemos una sección que es código rojo, ¿ya? Y en código rojo lo que vamos a identificar efectivamente cuáles son las malas prácticas asociadas al tema de las licencias médicas. Ahí está sonando. Y también ver de qué manera estas malas prácticas tienen sanciones, cómo se aborda legalmente, qué consecuencias podemos esperar a quienes infringieron la ley, ¿no? y cometieron delito. Sí. Mira, yo creo que primero, bajo el prisma de lo que no se hizo, ¿ya? La verdad que uno debiera preguntarse por qué la Superintendencia de Salud o la Suceso no implementó y no aplicó el programa que existe. No hay que olvidarse, Cristina, que este programa de trabajo conjunto entre la Suceso y la Policía de Investigación existe desde el año 2014. Entonces la pregunta que uno debiera hacerse es, ¿cómo todos los superintendentes que han pasado la fecha, oye, y aquí vamos transversalmente, distintos gobiernos, no es un tema de izquierdas o derechas, cómo todos los superintendentes, nadie hizo nada? ¿Cómo es posible? ¿Nunca se pidió este informe a la Policía de Investigaciones? Luego la pregunta que queríamos hacernos como ciudadanos es, si se pidió, ¿se hizo este análisis? Y luego, si se pidió, se hizo el análisis, luego de ello, ¿se concluyó algo? Porque fíjate que la Contralora General de la República lo que hizo fue simplemente tomar este mismo convenio y analizarlo. Y lo que hizo fue cruzar la información entre las licencias médicas y las personas que salían de viaje fuera de Chile estando en licencia. Solo entre el año 2023 y 2024, la pregunta que uno podría hacerse es ¿cuánto hay hacia atrás? Si este convenio ya existía en el 2014. Entonces tú me preguntáis, ¿qué es lo que faltó? Evidentemente faltó gestión. Hay una negligencia atroz de todos los funcionarios involucrados en este tema, una dejación, y yo creo que incluso una forma de hacer la gestión pública que deja mucho que desear. Claro, en las organizaciones, cuando hablamos, por ejemplo, de cambios culturales, hay conceptos asociados como resistencia al cambio, porque las cosas se hacen de una manera y cuando uno las quiere cambiar hay una resistencia de repente que no es consciente, ¿cierto? Porque el cambio siempre significa salir de la zona de confort, hacer algo distinto, desafiarse a romper la dinámica permanente. Claro, pero para eso está el compliance, Cristina. Precisamente el compliance es eso. Precisamente los programas de cumplimiento van para eso. Por eso que cuando tú me preguntas, lo estábamos hablando, no solo un tema de cumplimiento normativo, es una cultura. Entonces, efectivamente, ¿cómo desarraigas o quitas esta cultura de estar siempre en el statu quo? Es con programas de cumplimiento, es enseñándole a la gente, es explicándole a la gente que es bueno cumplir con las normas, que no es de tontos cumplir con las normas, porque al final nos estamos convirtiendo en una sociedad, esta es mi opinión, Cristina, en que el que cumple la norma es un tonto, y el que va de la norma es el pillo, el astuto, el inteligente.
Y yo creo que eso es un camino desastroso para una sociedad que se cree avanzada o por lo menos moderna. Claro. Bueno, una sociedad que se enferma más que se mejora o se recupera, que es parte un poco del espíritu de este programa. Efectivamente. Cristina, disculpa, Sí, a propósito de ese tema, o sea, nos quejamos de la colusión del confort, que es atroz. Nos quejamos en su oportunidad de la colusión de los pollos, que es atroz porque son empresarios, se vieron miles de millones, a lo mejor millones de personas afectadas. Pero si eso está en lo privado y luego a la ciudadanía lo ve esto en lo público, ¿qué es lo que siente la ciudadanía? Que la verdad que a la gente le importa nada el cumplimiento de las normas, a los grandes empresarios o a los grandes políticos o a los grandes funcionarios públicos. Luego entonces, como conclusión, viene la desobediencia civil. No tengo para qué cumplir yo con las normas si los demás no cumplen. Bueno, eso efectivamente, y aquí hay una distinción entre lo público y lo privado, que tú lo mencionaste también. En lo privado, claro, hay una, no sé si mayor conciencia respecto de este comportamiento, pero sí de que hay un cumplimiento un camino de cumplimiento que hay que realizar en algún minuto, ¿cierto? Y tiene que ver más bien con los negocios, con las nuevas exigencias para hacer contratos, licitación, bueno. Y en lo público, como que hay un poquito más, y hay una discusión que no existe en compliance público, ¿cierto? Y esto te lo iba a decir a propósito de algo que se me olvidó. Mira, pero me fui por la rama y... No, pero tranquila, porque entiendo el tema. Mira, sí, efectivamente, yo creo que lo privado ha tenido un poco más de desarrollo, Cristina, porque efectivamente existen instituciones como el Ministerio Público, etcétera, que han tratado de entrar en este tema. Ahora, lo público lo tiene. Sí, lo que pasa es que nos volvemos a la pregunta inicial. ¿Queremos hacerlo? Porque si queremos hacerlo de verdad, que no a partir de lo que tú me estabas preguntando hace un rato atrás o me comentando, hagámoslo entonces. ¿Y qué debiéramos hacer? Debiéramos hacer los sumarios. Los 25.000, los 50.000, los 100.000, los 200.000 sumarios. Pero hacerlos efectivamente, rápido. No estos sumarios como se ha sabido a propósito de 200 días, de 300 días rápido, porque además son sumarios súper objetivos, Cristina, porque acá lo que hay que constatar son dos cosas. ¿Tuvo licencia? ¿En qué periodo salió del país? Punto. Perdón, ¿y qué tipo de licencia era? Para no afectar a lo mejor, porque podría haber alguien porque escuché que hubo un caso de una persona que presentó una licencia a propósito que andaba en un viaje y se había quebrado o esguinzado un pie en el extranjero y presentó licencia. Obviamente esa persona no abusa la licencia, ¿me entendí? Pero al final lo que tenemos que exigir hoy día es, hagan los sumarios rápidos y el Ministerio Público debiera nombrar a un fiscal a lo mejor permanente o exclusivo para que investigue este tema. Los médicos, el colegio médico se ha comportado pésimo, no ha estado a la altura. El colegio médico debería haber sido el primer colegio, el primer gremio en rechazar este tema. Y no lo ha rechazado con la energía que tendría que haberlo hecho. Se han descubierto que hay licencia incluso otorgada por médicos en el extranjero. Esto todo a propósito de la habilitación de las consultas telemáticas médicas, pero habría que verlo. Yo creo de verdad, Cristina, que estamos en una disyuntiva compleja, pero es una oportunidad, como lo dices tú, y una oportunidad de hacer un cambio importante en lo público-privado. ¿Qué sanciones deberíamos esperar la ciudadanía respecto a este tema? Yo creo que hay... Porque que no pase nada sería lo peor. En este país no pasa nada nunca cuando alguien hace algo no, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí tienen que haber sanciones. ¿Ya? Si no las hay, la verdad que no esperemos un buen camino como sociedad. Eso es lo importante. Yo creo que primero deberían estar todo el tema de las sanciones en lo legal. Deberían estar todas las sanciones administrativas, los sumarios. Donde se constate delitos, debieran haber sanciones penales. Mira, fíjate que estaba pensando en la mañana a propósito de este tema y pensaba en el caso de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, fíjate. A la alcaldesa, sin querer defenderla ni mucho menos, me parece que lo que hizo fue un delito y tiene que ser sancionada, pero fue severamente sancionada, incluso fue condenada y se decretó su prisión en una sentencia. En este caso debiéramos ser igual o más rigurosos.
Ese caso fue solo por 30 millones de pesos. Yo sé que es plata, Cristina, pero no fue un caso de miles de millones de dólares, eso es a lo que me refiero. Pero aquí íbamos a esperar una sanción respecto a todos los involucrados donde existe un delito, sanciones iguales o más fuertes, porque ese es un mensaje que uno le da a la sociedad. Luego debieran haber responsabilidades políticas, obviamente. O sea, acá hay responsables. La gente... ¿Quiénes son los responsables? A ver, sin duda la superintendente actual tiene que responder. Las explicaciones que dio ayer en la Cámara, en el Congreso Nacional, fueron bastante futiles, fueron bastante débiles. Explicó, mira, dio a entender que como eran tantas las licencias, creo que, si no mal recuerdo, manejaba que eran alrededor de 30.000 o 35.000 licencias diarias, porque habló de varios millones de licencias anuales. Si nos vamos a escudar en el argumento que porque yo tengo mucha pega no puedo fiscalizar, estamos fregados. Estamos fregados porque entonces las listas de espera están bien como lista de espera, el Ministerio Público no puede investigar más porque no tiene más gente, etcétera. A mí me parece que es un argumento pobre y por lo tanto debería responder ella. Debería responder el Ministro de Salud también, porque es el superior jerárquico de la superintendencia. Podrán decir que existen, que son órganos autónomos, independientes, pero ¿qué hace el Ministerio de Salud? ¿No controla nada tampoco? Debiera responder también los médicos en términos de quiénes son los que otorgaron estas famosas licencias, distinguirlos, saber quiénes son, cómo las hicieron, cuántas hicieron, y fundadamente. Y desde ahí, aquellos que están en el colegio médico y cómo el colegio médico también supervisa su gremio. Bueno, claro, yo creo que ahí nos enfrentamos... No se puede. Sí, claro, es que ahí nos enfrentamos con un gran problema que viene ya de la época pasada, digamos, en que los gremios no tienen facultades fiscalizadoras y sanciones efectivas respecto de sus colegiados, porque son gremios, no son colegios, es decir, no son organismos obligatorios. Por ejemplo, el tema de los abogados, uno no está obligado a colegiarse en el colegio de abogados, entonces pierden esta superintendencia o este rol de control fiscalizador respecto a los abogados, pero sin perjuicio de aquello, el colegio igual podría hacer un llamado de atención y reprochar esta conducta que no, pero espérate, me surge una duda ahí. Un gremio, si yo estoy afiliado a un gremio, yo tengo que adoptar ciertas prácticas normativas, manuales de ética de ese gremio. Sin duda. Y si las transgredo... Hay sanciones. Hay sanciones. Sí, claro. El Colegio de Abogados tiene un código que se llama el Código del Colegio de Abogados, código de ética, digamos, y si un abogado está colegiado, no cumple con las normas legales y éticas, que son la mayoría, puede ser sancionado por el Colegio de Abogados desde la amonestación verbal, privada, hasta la expulsión del colegio. Y de hecho, el Colegio de Abogados tiene una revista que se llama la revista del Colegio de Abogados, si no me equivoco, una cosa así, y en donde sus últimas 2 páginas se dedican a publicar las sentencias de todos los abogados que son sancionados por el Colegio de Abogados. Bueno, es que a eso me refería yo también. De quienes pertenecen al gremio, claro, porque se entiende que quienes no tienen ninguna facultad, ¿cierto? Oye, bueno, este tema, yo la verdad que espero que haya sanción efectiva, porque como tú dices, es una señal. Y lo otro, que es lo que se me había olvidado, pero me acordé recién, oye, es que pero tenía sintonía me acordé porque dijiste una palabra que me hizo clic, que tiene que ver con las decisiones de la gestión. Y efectivamente, claro que es importante para que un programa de compliance tenga impacto real, que haya una gestión y una decisión desde el liderazgo, desde quienes lideran las organizaciones públicas, privadas, empresas, etcétera, de hacer cambios reales, y esos cambios parten por sus conductas como un ejemplo, ¿cierto?, hacia todas las organizaciones. De hecho, Cristina, cuando nosotros, los que nos dedicamos al tema de los programas de cumplimiento o compliance, lo primero que decimos es que si la alta dirección, porque te insisto, esto va muy enfocado a lo privado, pero yo creo que se está abriendo el espacio a lo público, sin duda alguna, pero cuando uno va a este tema dice, si la alta dirección de las empresas o de lo público no está comprometida con realmente, no solo con cumplir la norma, por eso te insisto, sino que cumplir con todo aquello que va alrededor de la norma, con todo lo ético, con la buena gobernanza, para que exista una sostenibilidad en el tiempo y sustentabilidad en el tiempo de estos programas. Si la alta dirección no está comprometida, ningún programa va a funcionar. Es decir, si los directorios de las empresas no comparten esta visión, difícil que funcione,
porque no se va a permear hacia abajo. En lo público va a ocurrir lo mismo. Si los ministros de Estado, si los jefes de servicio, si los alcaldes, si los gobernadores, a propósito de lo que ha ocurrido y hemos sabido hoy día de Claudio Rego, sea verdad o sea mentira, da lo mismo. El tema es que si desde esta gran autoridad de estas personas que son la alta dirección en lo público no se comprometen en lo ético y en lo jurídico, ningún programa de cumplimiento va a tener funcionamiento jamás. Jamás va a tener cumplimiento, nunca va a ser eficaz ni eficiente. Oye, bueno, como en todo diagnóstico médico, siempre va a haber una pildorita que nos ayude a avanzar de manera positiva. Para ti, en términos legales, bueno, en realidad lo que quieras, pero ¿cuál sería la pildorita para el caso de las licencias médicas? Mantener a la actual Contralora, darle más funciones a ella, porque ha demostrado ser proba y ser interesada en el tema de descubrir que las cosas se hagan bien. Y la otra pildorita sería que, a propósito de lo que tú me preguntabas de la alta dirección, es que los altos directores de los entes públicos se tomen en serio este tema y realmente instruyan los sumarios como corresponde. Mira, la verdad que no puede ser posible. Leí el otro día un caso, si no me equivoco, de un pueblo que era Pemuco o Peumo, una cosa así, en donde de 6 médicos, 5 estuvieron con licencias, pero al mismo tiempo, otorgadas por ellos mismos, y además funcionaban o trabajaban o prestaban servicios estando con licencia en otras comunas. Eso, si es que el superior jerárquico de ellos, sea el alcalde, sea quien sea, no toma en serio el tema, como a propósito de la pildorita, no va a tener ningún remedio. Esos funcionarios no son... Y fíjate que doy un paso, no basta solo con echarlos, no basta solo con desvincularlos, porque aquí tiene que haber algo mucho más que eso. Porque si tú desvinculas, crees que termina esta gangrena que existe, que es el no cumplimiento ético y legal, y sigue. Va a pasar un tiempo y van a volver las mismas prácticas. Tiene que haber, en definitiva, un compromiso en el cumplimiento. Si no, a ti, yo me imagino que, claro, que desde lo legal o desde lo que te dedicas en la consultoría y todo, hay un interés porque hay una adopción, ¿cierto? Y a ti en lo personal, ¿qué te pasa cuando ves estos temas, cuando te enfrentas con organizaciones? Bueno, me imagino, con empresas que quieren, pero siempre hay una piedra de tope. ¿Qué te pasa? Mira, yo, dos cosas. Primero, obviamente me produce una desilusión tremenda, porque en el fondo nos damos cuenta que estamos navegando en un río contra la corriente, al parecer. Segundo, la gente al final te dice, o tú te das cuenta que te dice, esto es un cuento, es una historia que han formado a lo mejor algunos abogados, algunos consultores, etcétera, pero al final te tiran encima como, oiga, ¿qué importa si al final todo sigue igual? Yo creo que produce disolución, pero también yo creo que produce un incentivo. Y el incentivo es que, aun cuando hayamos contracorriente en muchas cosas, debemos seguir adelante, porque no me cae ni una duda que el camino nuestro como sociedad en general, en lo público y privado, es tener compliance para que se cumplan las normas y se cumplan conductas éticas. Ese es el objetivo, porque cuando logremos convencer a la mayoría que las cosas hay que hacerlas bien, no solo porque yo gano plata, sino que hay que hacerlas bien porque produce el bien común para el resto de la sociedad, da lo mismo incluso qué partido o no partido gobierne, porque al final de las cosas, el final del día va a ser que estamos haciendo bien las cosas como orientados hacia el bien común, y por lo tanto eso va a producir bienestar social. Bueno, te iba a decir eso, que ya no es el tema para este capítulo, porque estamos recién iniciando el ciclo, pero pucha que el compliance, cuando uno empieza a ver la literatura, todos los beneficios asociados a la reputación, a los negocios, a los nuevos negocios, a la confianza pública, o sea, tiene una serie de beneficios más que no es solo desde el cumplimiento para evitar la comisión de delitos, estar expuesto a riesgos, ¿cierto? Sino que además toda una serie de beneficios que hacen que los negocios sean sostenibles económicamente. Efectivamente. Cristina, fíjate que a propósito de ese tema, cuando existieron
no sé, hace 4 o 5 años atrás una crisis a propósito, o tal vez más años, que fue a propósito de la crisis bancaria que tuvo Estados Unidos, con todo este tema de las hipotecas y con todo el tema de la venta de créditos que no estaban respaldados, realmente garantizados. Fíjate que los bancos que salieron mejor parados en términos del valor accionario, porque ahí se cayeron bancos como JP Morgan, quebraron bancos, etcétera. De hecho, Estados Unidos al final tuvo que salir a rescatar a los bancos al estilo como lo hizo en los años 80 el gobierno de Chile respecto a la quiebra de los bancos en el año 82 o en adelante. Pero mira, a lo que voy, lo que se vio en la bolsa de comercio americana fue que los bancos que tenían un sistema de cumplimiento normativo, ético y de compliance más desarrollado fueron los menos afectados en el valor accionario. Es decir, lo que se ha demostrado es que las empresas que cumplen con comportamientos éticos, respetan a los terceros con los cuales se vinculan, cuando vienen crisis, son mejor respaldados por los inversionistas que aquellos que no las cumplen. Y eso a mí me parece que es un mensaje porque en definitiva demuestra que el que cumple normativamente y tiene compliance y cree la historia y el cuento del compliance, no solo es un gasto, claro. y es una inversión, y la inversión se ve reflejada en esto. Lo importante para quienes van a empezar a conectarse con nosotros con este tema es contarles que, además de ver los temas de la semana, la pildorita, vamos a tener una segunda opinión, vamos a traer invitados al programa para analizar casos y vamos a tener muchos temas, porque el compliance no es solo lo que estamos hoy día hablando, sino que detrás hay subtemas que son increíbles, como por ejemplo cosas que yo creo, dime tú si me equivoco o no, pero por ejemplo canal de denuncia y el poder que hay ahí para la ciudadanía. Así es. De tener y de controlar también a las empresas, ¿ya? A través del canal de denuncia. Después vamos a explicar de qué se trata, cómo, y que es un canal de acceso libre, ¿cierto? Así es. Ya. Son libres, Cristina, libres y además secretos, que es la gracia del tema. Bueno, claro, que es secreto, efectivamente. Vamos a tener buenas prácticas, porque lo importante de conocer el compliance es saber cómo impacta positivamente. Exacto. Entonces también vamos a tener empresas que vengan a contar aquí cuáles son las buenas prácticas de implementar sistemas y programas de compliance. Y también algo que se ha hecho un poco un tema común en algunos círculos y en los cuales a mí me han preguntado harto, y que tiene que ver con el compliance y la pyme, las medianas y las pequeñas empresas, porque pareciera que fuera un tema de grandes organizaciones y hoy día no es así. No, tremendo tema ese. Yo creo que el compliance lamentablemente ha sido absorbido en términos prácticos incluso y adquirido por las grandes empresas, sin duda alguna, para protegerse de comisiones de delito, de malas conductas éticas, etcétera. Pero sin duda alguna, yo creo que el gran tema es cómo nos hacemos cargo de las mini pymes, de las pymes o de la pequeña empresa en Chile que no tiene la capacidad incluso económica para pagarle a las grandes oficinas de abogados, a las grandes consultoras, que son las que hacen al final los compliance, para que tengan un compliance y tengan una cultura del cumplimiento. Yo creo que eso es un temazo que la verdad que como sociedad tampoco nos hemos hecho cargo. Claro, porque a mí lo que está pasando en la práctica es que, por ejemplo, pequeños proveedores de la minería, donde ya voy a contar alguna experiencia desde las mujeres de la minería WIM, que las tengo presentes, cómo les están exigiendo también programas de compliance, y en el sistema público también, en las licitaciones, sí, claro, hoy día te premian por tener un programa de integridad y cumplimiento. Exacto. Pero como una pyme cumple, una pyme que tiene 4 trabajadores, que pareciera efectivamente un mundo, y no es así, o sea, es viable. Sí, absolutamente viable. Yo creo que hay formas de hacerlo, hay mecanismos de hacerlo, y lo principal es que tienen que tenerlo, porque efectivamente se lo están exigiendo y no puede quedar esto excluido solamente a quien pueda pagarlo. Yo creo que las consultoras, los abogados debemos ser suficientemente creativos para
tener sistemas en que se puedan replicar a lo mejor algún tipo de programa de cumplimiento que sean accesibles a ellos para que cuenten con ellos y no por el hecho de tener 3, 4 personas no se cumpla, porque fíjate que esa mini pyme con 3 o 4 personas puede cometer un delito de corrupción tanto más grave que una empresa gigantesca con 10.000 o 5.000 trabajadores. Claro. Y el efecto puede ser gigantesco. Yo creo que ese es un deber nuestro, tratar de hacerlo, y creo que estos programas sirven para eso, sirven para poder ir creando la cultura de la conversación en torno al compliance y que esto no es privativo solo de las grandes empresas. Súper. Oye, bueno, vamos a dejar invitado a toda la gente que nos va a seguir, porque estamos seguros, que nos escriban, que nos hagan consulta, que nos manden ideas de temas, que se ofrezcan a participar de este programa, porque entre más conozcamos las experiencias de las empresas, de las organizaciones, de los trabajadores, más vamos a poder instalar el compliance como una vía, un camino para mejorar la cultura y la salud de las empresas y las organizaciones públicas. No, claro, yo ojalá que esto sea así, espero que sea así, invítenme cuantas veces quieran, porque el compliance, yo siempre digo, los compliance son hoy día organismos vivos que se van produciendo y autoconstruyéndose día a día. No es un tema como la famosa ISO, digamos, que era un checklist, no, el compliance es un órgano vivo que hay que ir alimentándolo. Ya, pues. Nos despedimos. Gracias. Compliance a la vena. Este fue el capítulo 0. Chao, gracias.